Bueno, como les comentábamos en un inicio, nuestro propósito en estos foros es generar ese diálogo intergeneracional entre científicas. Cuando identificamos a las pioneras de esta zona y decidimos presentar a las pioneras que hemos presentado, un total de 5, nos pusimos en la tarea de identificar quiénes podrían ser las científicas actuales que podrían hablar de las pioneras que les hemos presentado. Tuvimos la enorme suerte y por eso me siento súper agradecida con ellas porque nos dijeron que sí. Además, no dudaron, fue muy rápido y les estábamos pidiendo bastante, les estábamos pidiendo que vinieran muchas de ellas desde la ciudad de Panamá. O sea que estoy extremadamente agradecida, de verdad, con todas ustedes. Tenemos un panel de absoluto lujo. Les voy a presentar quiénes son. A mi izquierda está sentada Briseida Barrantes Serrano. Ella es socióloga feminista, directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología, presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, integrante del grupo temático de Claxo, el Istmo Centroamericano, repensando los centros. Es profesora en Columbus University, docente del diplomado en formación de formadores en igualdad laboral con enfoque de género del Instituto de las Mujeres de la Universidad de Panamá, en conjunto con el PNUD y Mitradel. Es facilitadora de capacitaciones sindicales con enfoque de género y entre algunos de sus artículos se encuentra reflexiones en torno a las políticas para el avance de las mujeres en Panamá a 200 años de la independencia. Gracias, Briseida, por acompañarnos. A continuación, les presento a la doctora Nanette Archer Svensson. Ella tiene 30 años de experiencia en el desarrollo global y la academia. Es cofundadora del Centro de Investigación Educativa de Panamá, precisamente del que hacíamos referencia cuando hablábamos de Tilvia Arjona. Es consultora para las Naciones Unidas, gobiernos y otras organizaciones y es profesora afiliada con la Universidad de Tulane y la USMA. Posee un doctorado en Desarrollo Internacional de la Universidad de Tulane, un MBA en Barcelona y una licenciatura de la Universidad de Stanford. Es autora de varios artículos y libros académicos y es coproductora también de un documental. Gracias, Nanette, por venir. A continuación les presento a la doctora Ivonne Torres. Ella es licenciada en farmacia con una maestría en ciencias biomédicas por la Universidad de Panamá. Tiene un doctorado en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona, la misma que yo, por cierto, Ivonne, me acabo de enterar. Se ha preparado en los temas de diplomacia científica, es autora de artículos de investigación científica, revisora científica de capítulos de libros en farmacología, además de periódicos de circulación nacional. Es miembro de varias asociaciones científicas internacionales y presidenta de Ciencia en Panamá. Actualmente es directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat. Gracias, Ivonne, por aceptar esta invitación. Y finalmente les presento a la licenciada Gloria Olave. Ella es licenciada en Administración Agropecuaria con una maestría en Extensión Rural de la Universidad de Panamá. La licenciada Olave ha trabajado en el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, hoy Instituto de Innovación Tecnológica de Panamá, por 47 años consecutivos, donde ha sido autora y coautora de diversos documentos científicos. Se ha desempeñado en diversos cargos administrativos y en proyectos de investigación tanto agrícola como pecuarios. Gracias, licenciada Gloria, por aceptar esta invitación. Como les decía, cuando empezamos a pensar cómo podría ser esta mesa, soñamos con que podría ser así. Así que estoy realmente contenta de que finalmente haya sido posible tener a Briseida para que nos pueda hablar un poco del legado de nuestra pionera Ofelia Hooper, tener a Nanette para que nos pueda hablar del legado de la pionera Tilvia Arjona, tener a Ivonne, que por supuesto, ¿quién mejor que ella para que nos hable del legado de la pionera Melita? Y finalmente tener a Gloria para que nos hable de Damaris. En fin, les digo, un lujo. También les decía al inicio de esta presentación que nosotras siempre tuvimos la intención de que las científicas actuales pudieran hablar un poco del legado de esas pioneras, porque ellas,
las conocieron, a pesar de que, como decíamos, son bastante a veces olvidadas, invisibilizadas, algunas más que otras en la historia de la ciencia. Pero también queríamos hablar con ella sobre algo que nos parece que desafortunadamente sigue siendo muy contemporáneo, y es las inequidades de género en la ciencia. Estábamos hablando cuando hacíamos ese repaso histórico, y también quién mejor que Yolanda, que es experta en historia de las mujeres, para reconocer que esas desigualdades de género existentes a principios del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX también marcaron mucho las dificultades que las pioneras tuvieron para poder llegar a ser científicas. Y bueno, lo increíble es que prácticamente 100 años después de que Clara González se graduara, ¿no?, como abogada, todavía nos encontramos con muchas barreras. Así que hablaremos de las dos cosas. Primero, si les parece, hacemos una rueda de comentarios en relación a la primera cuestión. Yo les quería preguntar muy particularmente a cada una de ellas que puedan hacer como un resumen de su valoración del legado de cada una de las pioneras a las que he hecho referencia, y también si tienen recuerdos personales con las pioneras, que nos puedan contar también algunas anécdotas que creo que también son muy valiosas. Así que empezamos por ti, Briseida, si te parece. Cómo no, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Quiero felicitar y hacer el reconocimiento a este maravilloso equipo que está siendo también pionero en el reconocimiento a las científicas de este país, y que además está poniéndonos un gran reto a las actuales y a las futuras. En primer lugar, quiero señalar que esta gran pionera de la sociología panameña, como lo ha sido Ofelia Hooper, dejó un legado tremendo en un contexto de vida, en un contexto sociopolítico en que las mujeres teníamos más dificultades de las que tenemos ahora. Se enfrentó a una sociedad patriarcal en el cual nos decían, bueno, por aquí es el camino y tú para lo único que sirves es para estudiar magisterio, ¿verdad? Y costó muchísimo enfrentar nuevas carreras. Ella es pionera en el campo de las ciencias sociales en la década del 40, una década conflictiva en este país, aunque había nacido cuando el país aún era parte de Colombia, ¿verdad? Y la geografía, su herencia era diferente a la de ahora, la distribución también. Las minas, por ejemplo, era parte en ese momento de Los Santos y posteriormente fue de Herrera. O sea, todo ese contexto sociopolítico, geográfico, el cambio, ¿verdad?, de la situación, nace en ese contexto importante, y ella va acumulando un interés mayor por el conocimiento y se enfrenta a la realidad de ese momento, que es la que la hace estudiar las ciencias sociales, ¿verdad?, la sociología, se enfrenta a la situación del campo y muchas veces en carne propia ve la situación por la cual está atravesando la sociedad rural, y es lo que la conmueve y es lo que la convierte en una investigadora, porque Ofelia fue una investigadora social de primer nivel, al punto de que logra impulsar el censo agropecuario aquí, en las regiones, ¿verdad?, rurales, y especialmente en lugares específicos que se van a dar en el país. Eso en el marco de que tuvo la suerte, la oportunidad, pero además el interés nato en ella misma de tener cada vez más conocimiento, y se rodea de esos profesores que vinieron huyendo de la violencia que había estado en Europa, había estallado, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial, y vienen a Panamá a incursionar en la Universidad de Panamá, a hacer ciencia también, y se nutre de ese conocimiento que va a ayudarla a ella a fortalecer la investigación, y que va a hacer también posible que la publiquen. Se va a destacar de entre todos los estudiantes por sus grandes conocimientos, y ella va cada vez más a incursionar en dar de ella misma la realidad social. Esa parte a mí me conmueve mucho, porque no era fácil ver a una mujer en ese momento incursionar en el área de la investigación social, en retratar la realidad social de este país, sobre todo
en el área rural. Eso para mí fue muy importante, es un gran legado que además nos deja a nosotras en la actualidad. Si ella lo pudo hacer en un contexto donde no había celulares, donde no había toda la red de internet, nosotros ¿por qué no vamos a quedar cortas? ¿Verdad? Lo hizo en medios difíciles, todas ellas lo hicieron en medios difíciles, pero no fue imposible. Su capacidad de conocer, de indagar, de preguntar, de cuestionar y de enfrentarse a una sociedad limitada para las mujeres no fue para ellas un obstáculo. Todo lo contrario, nos demuestra que pudieron hacerlo y que pudieron dejar ese legado, porque no solamente se quedó en eso, sino incursionó en la búsqueda de mejorar la situación socioeconómica de mujeres y hombres en este país, y por eso también ha sido reconocida en otros aspectos como el cooperativismo. Gracias, Briseida. Si le puedes pasar el micrófono a Nanette. Yo quería preguntarte, Nanette, lo mismo en relación a la pionera Etilvia Arjona. Okay. ¿Está prendido? Sí, sí. Bueno, voy a comenzar con una breve historia de cómo conocí a Etilvia. Era en el 2007, cuando yo regresé de los Estados Unidos a Panamá. Estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Tulane y conocí a Etilvia en una reunión del Club de Graduados de la Universidad de Stanford en Panamá. No había muchos graduados de Stanford en Panamá, pero bueno, en este pequeño círculo la conocí y ella, por casualidad, me estaba diciendo que había hecho su licenciatura de pregrado en Tulane. Así que tuvimos como complementariedad académica. Y en ese momento yo estaba buscando un proyecto para mi disertación, para graduarme con mi doctorado. Ella estaba buscando un coordinador de investigación para su primer proyecto de CENACYT en el área de las ciencias sociales. O sea, así que imagínate, eso fue la primera vez que CENACYT había aportado plata para un proyecto de ciencias sociales. Eso no fue hace mucho tiempo, me explico. Así que pionera en ese sentido también. Había convencido a CENACYT que, mira, la ciencia no es simplemente las ciencias naturales duras, sino las ciencias sociales también. Así que bueno, eso fue el comienzo de una gran y larga relación. Ella era mentora, maestra, amiga, tía, lo que sea para mí aquí en Panamá. Y hicimos el proyecto de la globalización del sector universitario en Panamá. Yo publiqué eso en inglés para mi tesis. Ella hizo la publicación en español a través de CENACYT y bueno, eso fue el primer, pero no el último proyecto que desarrollamos juntos. Y otro proyecto que hicimos incluyeron College Horizons con los jóvenes en preparación para ir al extranjero o a las universidades locales, más al extranjero. Ella creía mucho en que la única manera de subir el nivel académico local era con insumos de otros sistemas más desarrollados. Así que ella estaba muy activa en eso, conmigo y con muchos otros. Y bueno, uno de nuestros alumnos, ella tenía varios hijos adoptados, hijas adoptadas. Pero yo creo que uno de sus favoritos era Juan Carlos Monterrey. No sé si alguien aquí lo conoce, pero él era uno de los alumnos de este College Horizons y llegó a ser uno de los primeros en el primer
cohorte de Obama Scholars de la Universidad de Chicago y ahora está de vuelta en Panamá haciendo grandes cosas. Pero ella fue así, de comenzar y vincular los panameños y la gente local con oportunidades y investigaciones, estudios en el extranjero para seguir vinculándonos con algo mejor y desarrollando nuestras habilidades a otro nivel. Dos cosas importantes que yo aprendí de ella y toda esa experiencia era la importancia de desarrollar vínculos con instituciones y asociaciones en el extranjero. Estaba mencionando un poco de eso con la historia de Juan Carlos, pero ella estaba en eso 100%, con congresos, con publicaciones, con sus amistades, con profesores de diferentes universidades en los Estados Unidos. Y eso me transmitió a mí también y he tenido que hacer una especie de lo mismo, porque yo creo que esa clase de retroalimentación es súper importante. Y no solamente para nosotros acá, estoy viendo que es muy importante para la gente de afuera también, porque aunque no tenemos sistemas tan desarrollados, tal vez aquí sí tenemos bases de conocimiento totalmente distintos. Así que de verdad es como una situación de win-win para los dos lados. También me insistió en la importancia de publicar, documentar, divulgar, como están viendo con este proyecto que han hecho también aquí hoy. Es con esa clase de actividad que los conocimientos y la generación de estos conocimientos llega al público, ¿no? Y ojalá no solamente el público académico, sino hasta los niños y los jóvenes que van a venir después de nosotros. Y finalmente, aunque Tilvia estaba sumamente frustrada en muchas ocasiones con el sistema panameño educativo y los poderes que están y los tomadores de decisiones, y con mucha razón, yo sigo en eso también de parte de ella, pero yo creo que mucho de lo que aprendí de ella en CEDUSMA, su centro de estudios sobre la educación superior en la USMA, eso fue lo que nos dejó tener con qué abrir CIEDU, el Centro de Investigación Educativa aquí en Panamá, recientemente reconocido como una AIP, una asociación de interés público, y eso es un legado, un solo legado en su cadena de actividades y legados. Así que, bueno, gracias. Y gracias por ese proyecto, es hermoso. Grandes, mujeres con muchísima iniciativa, que crean centros de investigación, que crean organizaciones, asociaciones, así que aprovechen, por favor, que es una muy buena oportunidad. Ivonne, ¿quién mejor para hablar de la persona y de la científica Melita Rodríguez que tú, verdad? Cuéntanos. No sé si mejor, pero me siento muy honrada, estoy muy emocionada. La profesora Melita, bueno, es doctora Melita, pero siempre le digo la profe. Yo la conocí en mi tercer año de carrera de farmacia, empezando en farmacología. No tenía todavía un tema de tesis, pero desde la primera clase que nos dio y tal, con mis compañeros y tal, decía, wow, ¿cómo sabe esta mujer? La capacidad que tenía y de captar la atención de todos los estudiantes, porque es una persona, siempre ha sido una persona muy, muy correcta, pero muy estricta y disciplinada. Entonces, claro, todos entraban. Si había una materia en la carrera de farmacias y creo que también hoy día de medicina que nos hacía sufrir, era farmacología.
Mucha gente desde que entré el primer año en farmacia decían, ay, si puedes ir a un curso de farmacología antes de que pases por farmacología tienes que hacerlo porque es el filtro, es el filtro y es el filtro. Y bueno, para mí era importante pasar mis materias porque era becada, entonces uno iba con esa preconcepción. Y me acuerdo perfectamente la primera vez que durante toda la carrera que me súper trasnoché fue estudiando en uno de los primeros parciales y pasé casi 48 horas reloj sin dormir para ese parcial. Y dijimos, y que bueno, aquí quiero hacer mi tesis. Porque yo decía, la única oportunidad que tengo de hacer algo experimental, porque no sé si después que salga de allí voy a estar, bueno, lo que siempre decían es que a los farmacéuticos cuenta pastillas, que no es así, pero eran cosas que decía la gente que no conoce el cuestión, porque siempre nos ven detrás del mostrador, contando pastillas en el seguro o en las farmacias comunitarias y demás. Y bueno, la profesora, cuando nosotros nos acercamos a hablar con ella y tal, ella me dice, bueno, yo estoy trabajando en plantas con posibles acciones farmacológicas y los modelos experimentales que manejaban. Y bueno, fue casi un año y tanto de hacer experimentos, de ir de un lado para otro en el campus, porque no todos los equipos estaban en el departamento, pedir colaboración en otros lados, aprender técnicas y algunas poner a punto, y también hasta una sección que no se usaba, que tenía años cerrada, limpiarla y acomodarlas para nosotros como laboratorio. Hoy día lo tiene otro centro, pero bueno, nosotros lo limpiamos, me acuerdo perfectamente. Y la profesora siempre en orden con sus cosas, tenía su escritorio al lado de donde hacía experimentos, o sea, ella estaba allí siempre. Y tenía un polígrafo y cuando el polígrafo dejaba de sonar, ella decía, ¿qué está pasando? Y se paraba y veía porque estábamos nosotros haciendo. Y bueno, todas las cosas manuales, técnicas que yo aprendí, lo aprendí de la mano de la doctora Melita. Cuando me gradué, ella nos propuso a mi compañero de tesis y a mí, bueno, si queríamos entrar a trabajar en la facultad como profesores asistentes, y no lo dudamos, metimos nuestros papeles, yo entré un semestre antes, mi compañero un semestre después, igual yo trabajaba en una farmacia hospitalaria, así estuve un tiempo porque la universidad no te daba tiempo completo de una vez, empezabas medio tiempo. Y ella siempre nos decía, y me acuerdo, que cuando me iba a casar, le dijo al padre de mis hijos, hoy no estamos casados, pero es el padre de mis hijos, dice, ¿y si ella le sale una beca? ¿Tú la vas a dejar ir a estudiar? Me acuerdo que sentado en la oficina de ella, le dijo así. Yo le digo, sí, cómo no. Bueno, por cosas de la vida se abrió una maestría, la primera maestría en Ciencias Biomédicas dentro de la Facultad de Medicina, tanto gestión de la doctora Melita como del doctor Seferino Sánchez, uno de los primeros secretarios de Ciencia y Tecnología. Y bueno, empecé mi maestría con 8 meses de embarazo de mi primera hija. Y el primer parcial de bioquímica avanzada estaba en labor de parto, así que no pude hacer el parcial. Pero meses antes, durante el embarazo, nosotros teníamos que asistir a las discusiones de laboratorio. Y había unas discusiones siempre de autónomo, eran las discusiones más estresantes que teníamos, tanto para el profesor asistente como los estudiantes estaban, si se puede decir, se cagaban de miedo, así, literal. Y entonces me acuerdo perfectamente estar sentado al lado de la profesora y mi compañero así, y cuando mi bebé escuchaba la voz de la profesora Melita preguntándole, ¿y esto por qué? Y no sé qué, hasta que se apretaba la barriga. Es porque era estresante porque, claro, el reflejo de lo que hacen los estudiantes es de lo que los profesores le enseñamos y los profesores asistentes nos sentíamos mucho más que responsables de que ellos transmitieran. Y si ellos decían, esto no nos lo dio la profesora, después nosotros, ¿y ustedes por qué no hicieron esto? Y entonces, claro, se creaba toda esta dinámica de mentora y mentí, por decirlo, mentoreada. Y bueno, cuando me salió la oportunidad de la beca doctoral, la profesora estuvo allí para apoyar, reflejando en el trabajo que ella hacía, nos contaba cómo le había ido en el doctorado allá cuando lo hizo en Autónoma de Madrid, de todo el cambio cultural que había en ese momento porque había fallecido Franco y España estaba en otro, o sea, realmente un cambio importante sociocultural y político del país. Y fuimos hasta
fuimos a un congreso en Brasil, conocimos a un premio Nobel que tenía que ver con factores relajantes de los vasos sanguíneos, del endotelio. Nos tomamos una foto con él y todo. La profesora tiene una panorámica ahí con el premio Nobel Fuchsgott, si no me equivoco. Y bueno, era interesante porque realmente yo nunca me lo pensé entonces de lo que estábamos haciendo, la importancia que tenía en su momento. Digo, ya con los años uno va viendo y cambia un poco el paradigma de todo y la inspiración hacia otras generaciones, pero definitivamente cuando Eugenia me preguntó y tal, yo le dije que no, si hay una mujer pionera en farmacología es la doctora Sergia Melita Rodríguez, porque es la primera mujer farmacóloga con doctorado en Panamá. Eso hay que tenerlo claro. O sea, ahora hay otras generaciones de farmacología, pero fuimos después. En el tiempo que ella estaba, había otras profesoras, pero no doctoras en farmacología. Tenían maestrías y demás, y rodeada de hombres. Y muchas veces el trabajo pesado que ella hacía, porque siempre ha tenido muchísimas habilidades, no es solamente memoria y demás, sino las habilidades manuales, porque si hubiera sido cirujana, hubiese sido tremenda cirujana. Y el trabajo lo sacaba y tal, y algunas veces no se veía reflejado en el reconocimiento público. Ella también fue directora de departamento, pero si hubiese podido llegar a ser decana de una facultad de medicina, lo hubiese podido hacer. Y donde la profesora, llegaban papás médicos de otros estudiantes y ella manteniendo, digo, si lo dice el estatuto, lo dicen los reglamentos, es así porque es así, ya está. Y eso es lo que me inspira y le tengo un profundo cariño, ella lo sabe muy bien, un respeto enorme y es un bonito, un bonito. Muy buenos días, o buenas tardes, creo que ya es mediodía. Le doy gracias al comité organizador por haberme invitado a semejante acto tan importante para nosotros las mujeres y sobre todo para precisamente las pioneras de la investigación científica. Definitivamente que para hablar de la ingeniera Damaris tengo que hacer un recorderis corto y rápido de quién es ella realmente, ¿no? Como ya lo dijeron antes en la biografía de ella, la ingeniera Damaris Chea es la primera mujer ingeniera agrónoma graduada en la Universidad de Panamá. En las épocas críticas en donde realmente la mujer no tenía ese espacio. Tuvo la capacidad de organizar un equipo técnico de investigadores que ya existían en algunas instituciones, estaban disgregados en algunas instituciones haciendo pininos en la investigación. Ella tuvo la capacidad de reunir ese equipo, formar un departamento en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que fue allí donde inicia el Instituto de Investigación Agropecuaria, y posterior a la unión de ese equipo, ellos planean y planifican y elaboran el primer plan nacional de investigación agropecuaria en el país. Posterior a eso, es una visionaria realmente, fue una visionaria y sigue siendo. Ella tuvo la habilidad de convencer en estos momentos al general Omar Torrijos Herrera, que era el que dirigía el país, a la urgente necesidad de la creación de un instituto de investigación agropecuaria para ayudar a la agricultura, para ayudar a los pequeños y medianos productores de este país. Fue la primera mujer directora de esa institución que creó el general Torrijos, la primera directora mujer del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y la única, porque no ha habido ninguna otra mujer en esa institución. Siempre ha sido regida por varones. Fue creadora dentro de la institución de la revista científica, en donde todavía existe, que se llama Ciencias Agropecuarias, en donde se presentan, se publican todos los resultados de las investigaciones que en esa institución se generan. Ella fue representante, estando en la dirección del IDIAP, era representante de Panamá ante el ICA y ante el
CATIE, ¿verdad?, que eran organismos internacionales en donde se trabajaba la investigación. Fue la primera ingeniera agrónoma mujer que participó en la organización del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá. Por lo tanto, para mí, el legado que la ingeniera Carmen Damaris Chea ha aportado al país es precisamente eso. Ha sido la pionera, ¿verdad?, de las mujeres en el sector agropecuario. El sector agropecuario per se es bien difícil. Yo supongo que aquí deben haber estudiantes de agronomía. Es una de las instituciones o de las, ¿verdad?, más difícil para que las mujeres trabajemos allí en ella. Y aún así tuvo la capacidad de abrir espacio para todas las que posteriormente hemos estado allí con ella. Yo definitivamente, ella es mi mentora. Yo cuando llegué a esta institución tenía apenas 19 años, acababa de salir graduada de la Escuela Normal de Santiago de maestra. Yo sí me gradué de maestra, aun cuando nunca ejercí, sí estuve trabajando allí. Entré definitivamente con los lineamientos que ella tenían allí, con la creación de esa institución, con tantas personas convencidas de la importancia de colaborar al sector agropecuario, ayudar a los campesinos de este país. Formé parte de ese equipo, trabajando en la parte de capacitación y transferencia de tecnología, que en ese entonces decía capacitación solamente, pero nosotros, por la formación mía, no me fue tan difícil ejercer ese trabajo. Todavía me mantengo allí, precisamente tratando de que esos conocimientos que generaban ese grupo de científicos llegara realmente donde ella quería. La ingeniera Damaris tenía la habilidad de que las investigaciones que se desarrollaban desde ese entonces venían de la necesidad de los productores, venía de abajo, de donde realmente se requería ese interés, ¿verdad? Ella participaba en giras de trabajos, reunía información del interés que los productores tenían para poder entonces traerlas a la institución y desarrollar esos tipos de investigaciones para dar respuesta a esa necesidad que tenían los pequeños agricultores de este país. Definitivamente, como les decía, no fue fácil, nunca se le dio reconocimiento precisamente de eso conversaba yo con ella en antes. Parece mentira, nunca se le dio reconocimiento en la esfera del sector agropecuario, a pesar de ese esfuerzo y de ese trabajo tan digno que hizo ella desde ese entonces, ¿no? Y todavía realmente para nosotros, sé que ese tema viene ahora, por lo tanto no lo voy a profundizar, pero para nosotros en el sector agropecuario, las mujeres que trabajamos en el sector agropecuario tenemos que ser doblemente eficientes para poder lograr y escalar dentro de las filas del sector. Así es que muchas gracias. Gracias, Gloria. Como les decía, en un inicio, hace más o menos 3 años, realizamos un estudio sobre la situación de la participación de las mujeres en la ciencia en Panamá, un estudio para la SENACYT que está publicado, lo pueden encontrar en la página web de la SENACYT. Se llama así, Diagnóstico sobre la participación de las mujeres, Diagnóstico de género sobre la participación de las mujeres en la ciencia en Panamá. Y ahí observamos que definitivamente todavía existen muchas inequidades de género en la ciencia. Nosotros lo resumíamos diciendo que todavía hay mucha segregación horizontal, es decir, hay una distribución desigual de hombres y mujeres en las carreras científicas. Todavía hay mucho la idea de que algunas carreras son más masculinas y otras son más femeninas, y aunque eso está cambiando todavía, existe una distribución bastante desigual, pero también hay una segregación que llamamos vertical. Las mujeres suelen encontrarse participando en la ciencia normalmente en las posiciones más bajas dentro de la jerarquía de la ciencia y las instituciones académicas. Estas segregaciones horizontales y verticales tienen mucho que ver con el género. Cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta de que definitivamente había condicionantes de género que determinaban que ocurriera esta situación. Esos determinantes de género tienen que ver con los estereotipos de género todavía vigentes, que vinculan a los niños más que a las niñas con las capacidades requeridas
para la ciencia, tienen que ver con la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidados, que impiden que las mujeres contemos con el mismo tiempo que los hombres para dedicarnos a la educación o a una carrera científica, pero también tiene que ver con las políticas y las culturas de género bastante androcéntricas de las instituciones académicas y científicas. Todavía hay muchos condicionantes de género hoy en día que tenemos que ir superando. Cuando empezamos a hacer este estudio, una de las cosas que buscamos con más énfasis era ver con una perspectiva histórica si todas estas cosas que estábamos viendo en la actualidad, que todavía existen en la actualidad, pues se daban en el pasado. Obviamente la hipótesis era que sí, pero ¿cuánto más que ahora, ¿no? Una de las cosas que hemos comprobado, ustedes ya vieron, porque hicimos un resumen, un análisis de las biografías, que definitivamente las pioneras tuvieron que encontrarse con un contexto mucho más difícil en términos de género que el que se encontraron las científicas actuales o el que se encontrarán ustedes, pero lo sorprendente es que haya pasado tanto tiempo y que todavía sigan existiendo todas estas situaciones que llamo condicionantes de género y que tienen que ver, como les decía, con los estereotipos y con muchas otras cosas que marcan la inequidad entre hombres y mujeres. Yo quería proponerles hacer esa reflexión. Ustedes conocen bien a las pioneras, saben qué barreras tuvieron que enfrentar, las hemos expuesto aquí. Quisiera que las vincularan con las suyas propias, porque ustedes también han tenido que enfrentar barreras y que hagan una reflexión de cuánto hemos avanzado, ¿no? Si es que hemos avanzado algo. Bien, sí hay estereotipos, ¿verdad? Hay condicionantes de género que aún hoy, en el siglo XXI, se mantienen en todas las esferas de la sociedad, en todas. Y en la esfera profesional, mucho más. Y no se diga cuando uno es parte de juntas directivas, de comités directivos, por decirlo de algo. Solamente tenemos que ver la radiografía de las universidades y cuántos rectores y cuántas rectoras hay. En las instituciones del Estado, cuántos puestos de dirección, de poder, están las mujeres. Las universidades gradúan más mujeres que hombres, ¿verdad? Mayoritariamente con las mejores notas, pero a la hora de la búsqueda de trabajo, a la hora de tener un cargo, nos cuesta más. Esas preguntas que le hizo Chinchorro, que la investigadora, que aprecio muchísimo, la historiadora Yolanda Marcos, nos recordaba que Chinchorro Carles le hizo a una de las científicas y que todavía nos comentaba una de las científicas actuales, ¿verdad?, que nos decía que también le hizo la pregunta, ¿no? O sea, tú no sabes cocinar, tú no sabes barrer, no sabes, o sea, tú tienes que estar en tu casa no buscando trabajo. Eso pasa todavía. Pasa todavía, y si no veamos los datos y las cifras estadísticas del empleo en Panamá. Son mayormente las mujeres las que están en el área del desempleo. Entonces, por más títulos universitarios que tengamos, seguimos estando en desventaja porque nos cuesta más encontrar trabajo, tenemos más limitantes y sobre todo tenemos más limitantes si queremos un puesto de jerarquía. Eso que decías de lo vertical. Todavía existe en todas las esferas. En las ciencias sociales también existe, donde somos mayoría las mujeres, pero en los cargos de dirección todavía estamos por debajo. Tenemos una lucha constante. Y fíjense la similitud que hay en la mayoría de las científicas que aquí presentaron, ¿verdad? Y en el caso de Ofelia Hooper también, que la admiro muchísimo y cada vez que la conozco más, ¿verdad? Fue una mujer de temple, no se casó, y eso que tuvo pretendientes habidos y por haber, y estuvo a punto de casarse, ¿verdad? Pero se priorizó ella, priorizó su conocimiento. Entonces uno se pregunta, si ella se hubiera casado, ¿hubiera tenido la misma repercusión de investigadora, de científica, o hubiera tenido más limitantes? Porque además vivió, hay que recordar el contexto histórico, vivió en situaciones más difíciles que las nuestras. Pero ella prefirió su conocimiento, investigar, y estaba preocupada por dejar un mejor país. Hizo propuestas para cambiar el país. Ese concepto que ella desarrolló de cooperativismo, que en ese momento estaba en apogeo,
tenía en ella una necesidad de mejorar la vida del campesino y la campesina, de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando ella incursiona, sociológicamente hablando, en ese mundo para mejorar, es porque estaba buscando una mejor vida y el futuro para el país y especialmente para la sociedad rural. O sea, tenía una convicción de que la sociedad podía estar en mejores condiciones de vida. Pero eso todavía no ha sido superado, esa situación se ha mantenido y las dificultades que encontró, ¿verdad?, todavía las tenemos hoy en día. Entonces, la situación de discriminación por razones de género se manifiesta. Y nosotras la hemos vivido en los momentos en que hemos estado en cargos de dirección, ¿verdad? No solamente gremiales, sino también técnicas, cuando hemos tenido la oportunidad de incursionar en un organismo en donde tenemos que tomar decisiones o en donde tenemos que competir con otros. Entonces ahí uno se da cuenta, oye, entonces, como decían hace poco, no solamente tenemos que tener los títulos, tenemos que tener el conocimiento, sino que además lo tenemos que demostrar. Y cada vez nos tenemos que esforzar más por demostrar y demostrar y demostrar de que podemos, de que tenemos las capacidades. Entonces es una lucha constante, es una negociación permanente y por eso muchas mujeres hoy en día también hacen lo que hicieron las pioneras, ¿verdad? Prefieren estar solas que mal acompañadas porque necesitan salir adelante. Cada vez hay que demostrar, ¿verdad?, nuestra autoestima y empezar a reconocernos nosotras mismas de nuestras capacidades. Por eso creo que sí, que se mantiene, pero tenemos que seguir luchando y eso a las chicas que están aquí, afortunadamente a las nuevas generaciones les toca seguir rompiendo con esos estereotipos. Gracias. Gracias. Comentar algo que ha dicho Briseida, que también salió en el análisis que hicimos de las pioneras, decías, mejor sola que mal acompañada. Es un dicho que se aplica perfectamente para el análisis de género de la participación de las mujeres en la ciencia. Nos dimos cuenta de las 24 pioneras, creo que, si no me equivoco, más del 50% no tuvieron pareja o se separaron de su pareja para poder desarrollar su carrera científica. Para muchas de ellas, la persona con la que estaban, en el caso de que se unieran, fue un inconveniente para continuar su carrera y decidieron separarse. Muchas otras directamente decidieron no unirse. Y solo las que tuvieron a su lado un hombre que las acompañó y las apoyó en su carrera científica y que ejerció una paternidad responsable, es el que se mantuvo hasta el final de sus vidas con ellas como un matrimonio. Entonces, esto nos dice muchísimo, ¿no?, de la importancia de las personas con las que nos juntamos en la vida, ¿no? Es súper importante tener en cuenta esto para aquellas que estáis pensando en desarrollar una carrera científica. Y esto también es ciencia porque es resultado de una investigación social. Así que qué bueno que lo has colocado, Briseida. Nanette, adelante. Lo mismo sobre Tilvia. Ella escogió desde principio prácticamente andar sola y no acompañada en absoluto. Y ella siempre dijo que no arrepentía para nada su decisión porque por eso ella podía viajar por todo el mundo, establecer todo lo que podía establecer sin tener que preocuparse por otra persona, otros niños. Ella regresó a Panamá solo para cuidar a sus papás y sus tías. Así que ella dejó eso de maternidad para su última actividad, ¿no? Sí. Otra cosa que iba a comentar, en el caso de Tilvia, pero estaba escuchando cositas de esto con las historias de las otras también. Tilvia tenía mucho más éxito fuera de Panamá, de hecho. Ella estableció prestigiosos programas, departamentos de universidades, institutos, escuelas enteras en el extranjero. Ella era la extranjera en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, y aún así, jovencita, pero súper bien titulada y
obviamente muy inteligente, ella tenía la posibilidad de crear y realizar sus sueños y los sueños de otros con respecto a instituciones para generar investigación y la generación de conocimientos. Regresando a Panamá, gran parte de su frustración salía de no poder hacer eso en su propio país. Así que me gustaría agregar, no para quejarme solamente, pero en adición a eso de género, yo creo que hay algo, bueno, es género, pero está dentro de Panamá y Latinoamérica tal vez, aún más profundamente, tal vez, porque ella con muchas barreras de lengua materna, de estatura, era mínima, Silvia, de género, de nacionalidad. Aún así, hace décadas podía hacer estas cosas en otros lugares. Yo creo que en otros lugares todavía hay eso de meritocracia de cierta manera. Si tú puedes ser útil para la institución, bueno, pueden olvidar del género en algún momento, pero eso no ha sido el caso siempre en Panamá. Así que en vez de ser solamente negativa, me gustaría enfatizar como la oportunidad que veo en unir con instituciones internacionales y oportunidades internacionales a través de becas, a través de la ONU. Tenemos la ONU en nuestro terraza prácticamente. Tenemos muchas organizaciones internacionales. Tenemos a SENACIT, tenemos a las AIP, las asociaciones de interés público, que son nuestra especie de think tank aquí en Panamá. Y yo tengo mucha esperanza, porque yo he aprovechado de estas oportunidades aquí en Panamá. Yo creo que como promoviendo un poquito más las posibilidades dentro de estas áreas, podemos comenzar a enfrentar un poquito mejor ciertas de estas tendencias que estamos viendo y experimentando aquí en Panamá. Bien, como comentaba Eugenia, sí es cierto que para nosotras algunas veces me va a parecer solo que mal acompañado. Bueno, es una cuestión de decisión de cada uno. Yo me casé, tuve 2 hijos, me divorcié a la vuelta de mi doctorado. Y son cuestiones que uno ve y la sociedad también alrededor de uno, porque hubo un momento en cuando me fui, mi hija más grande se quedó aquí en Panamá, me llevé al más pequeño, hubo gente que murmuraba y decía que yo era una mala madre. Y esas cosas, bueno, era lo que había. Pero realmente ese también es lo importante de tener las mentoras que tuve en su momento. O sea, la profesora Melita siempre era, tienes que prepararte igual que mi madre, porque la educación es lo que a las mujeres realmente es nuestra herramienta, y en este tipo de sistema patriarcal, sin lugar a dudas, con el estudio que se hizo de la situación de las mujeres en la ciencia en Panamá, muchas cosas que de repente eran de cada día, realmente empiezas a darle más valor a lo que estaba sucediendo. Cuando uno dice algo, cuando es mujer la que dice algo, no la escuchan o lo dejan callado, pero si el hombre dice la misma idea, bravo, wow, es lo máximo. Y esos son los llamados micromachismos. O cuando tú estás hablando algo en lo que tú sientes propiedad, que un hombre te calle y te dice, eso no es así, o déjame manejarlo de esta manera. Entonces, cada vez más y más se iban dando esas situaciones, y por eso es que también realmente yo admiraba muchísimo a la profesora Melita en ese aspecto. Cuando ella decía algo, se callaba todo el mundo, hombre o mujer, se callaba.
Y ese tipo de situaciones ha llevado a que en los últimos años, cada vez más y más a través de estos grupos, sobre todo de mucha sororidad, nos hemos dado cuenta que entre más tengamos el apoyo de otras mujeres, no llegaremos más rápido, pero llegamos más lejos. Y eso ha ayudado, por ejemplo, a hablar más alto, a ser escuchado. Esta mañana se me acerca una de las chicas que están acá y me dice, me quiero tomar una foto con usted. Y yo, ¿por qué conmigo? ¿Estás segura? Es que sí. Usted me inspira, no sé qué y tal. Y en el último año me encontraba mucha gente que no veía antes de la pandemia y me dice, ay, sí, que te he visto en la televisión y tal cual y demás. Porque a las finales las mujeres siempre hacemos algo más. Y durante la pandemia nos pasó a todas las mujeres científicas, teníamos las manos atadas y nos sentíamos, tenemos que hacer algo podemos hacer. Y realmente, si te pones a ver, la mayoría de las personas o los voceros que hablaban en la pandemia eran hombres, médicos, en su mayoría. Había otra mujer, la doctora Martillo acá, médico también, pero yo era la única no médico, metida en todos esos barullos, hablando de mi tema, de medicamentos. Fui de las voces que dijo al principio de medicamentos que no se debían usar y que seguían usando, ivermectina, hidroxicloroquina, y decían, no, hasta sacamos un comentario en el Nature. Es la primera publicación Nature de la Universidad de Panamá. Pero claro, como la autora es una mujer, si hubiera sido un hombre, a lo mejor le hacen más bombos y platillos, pero bueno, da igual. El detalle es que sí, los estereotipos en nuestro país existen, están. Para nosotros hablar, no es que hablemos más claro, sino que tenemos que hablar más alto. Y igualmente, si hablas muy alto o si respondes mucho, entonces eres problemática. O eres una mandona. Pero cuando el hombre dice algo y actúa de esa manera, no es mandón, ese es el jefe. Pero si es una mujer la que lo hace, o está amargada, o le falta, o no sé qué. Todo ese tipo de cosas te encuentras ejerciendo el rol que ejerces. Y cuesta mucho más conservar, y por más que uno sepa que, aunque eres jefe y eso, el liderazgo quiere decir trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no es que tú estás mandando a nadie, sino que cada quien sabe cuáles son sus acciones o son su manual de cargos o lo que sea. Es que todos tenemos que trabajar porque si no siempre va a haber alguien que va a estar cargado en esta sociedad. Y nosotros tenemos el doble de sentimientos porque no solamente trabajamos, sino que tenemos ese rol que aunque no ejerzamos una maternidad como tal, en todos los casos, somos maternales en el sentido de que queremos algo mejor para nuestra sociedad y para el sistema. Entonces siempre tenemos esa doble función, ese corazón partido en dos cosas, la profesional y la persona que también quiere siempre dar o crear un bebé o crear lo que sea. Gracias, Ivonne. Bueno, yo en cuanto a la pionera de las ciencias agropecuarias, la ingeniera Carmen Damaris Shea, puedo mencionarles que ella viene de una familia muy numerosa, de hermanas y 2 varones. Damaris no se casó, no tuvo hijos, pero sí acompañó a sus hermanas en la crianza de sus hijos. Las apoyó mucho en eso. Considero que Damaris rompió paradigma en las ciencias agropecuarias porque se tuvo que enfrentar, como le decía antes, a la única mujer de pronto con jerarquía dentro de un grupo masivo de varones, ¿verdad?, que siempre llevaban la supremacía y la jerarquía en el sector agropecuario. Sin embargo, tuvo suficiente carácter, ¿verdad?, perseverancia, tenacidad para lograr lo que ella se proponía dentro de esta institución y de esa manera pudo lograrlo. Yo quería hacerles conversarle a la juventud, a las mujeres sobre todo que están aquí, que sé que les va a costar, igual que nos ha costado a todas las que las anteceden, el enfrentarse día a día a ser científicas, si se lo proponen. Por la sencilla razón
que siempre nos van a ver primero que científica, mamá, esposa, amiga, ¿verdad? Siempre vamos a tener la responsabilidad de los hijos, de la casa, del hogar. Y de último, nuestro esfuerzo por ser profesionales, ¿verdad? Ahora más que nunca, precisamente por el estudio que lo está diciendo, que hicieron aquí en Panamá, de la cantidad de mujeres que están estudiando. Hay más mujeres que varones estudiando. Entonces les va a costar mucho más trabajo conseguir personas, conseguir compañeros que valoren el esfuerzo que ustedes hacen o están haciendo para prepararse y para avanzar, ¿verdad? Porque al ser más mujeres profesionales y más mujeres especializadas, les va a ser más difícil encontrar ese compañero ideal que ustedes buscan. Pero nada es imposible, ¿verdad? Nada es imposible. Lo importante, como le decía, la perseverancia, la tenacidad. Si se encuentran un compañero, fortalecer ese compañero para que puedan lograr el cometido de tener una familia. No va a ser fácil. Y a medida que nos seguimos preparando, no va a ser fácil. Pero síganse preparando, que es la única forma de romper esos paradigmas, ¿sí? Es cierto que aquí en Panamá continuamos con lo mismo, ¿no? De lo mismo. Los puestos jerárquicos, definitivamente que podemos tener los logros que tengamos y siempre van a escoger a un compañero. Me disculpan los varones, no se sientan ofendidos, pero esa es la realidad. Entonces, es bastante competitivo ese asunto, por lo tanto esperamos pues que esta brecha que se abre en estos momentos y que se viene dando pueda mejorarse con nuestra perseverancia, ¿verdad? Con nuestra perseverancia se logra todas las metas que ustedes se propongan en la vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las cuatro. Hemos hablado mucho de los compañeros, hay muchas otras cosas que afectan también a las carreras de las mujeres, pero qué bueno que ha salido esto con tanta insistencia. También decirles como esperanza que hay algunas pioneras, como les había dicho antes, que continuaron con sus parejas todas sus vidas hasta el final. El caso, por ejemplo, de Elsie Alvarado de Ricor, que estuvo con su marido hasta el final. El caso de Reina Torres también, que tuvo un compañero que la apoyó muchísimo y estuvo con ella también hasta el final. O sea que sí que definitivamente hay esos hombres, y estoy segura de que muchos de los que están aquí ya solo por el hecho de haber venido ya muestran una tendencia súper positiva, aunque son pocos, pero bueno, súper bienvenidos. Gracias por estar aquí. Es el momento de hablar con ustedes, de este diálogo. Yo lo primero que querría hacer es una encuesta. Querría preguntarles a las y los estudiantes muy particularmente, o sea, esas 4 mesas que están ahí llenas de estudiantes, ¿cuántas y cuántos de ustedes conocían a la socióloga Ophelia Hooper antes de hoy? ¿Habían escuchado hablar de ella? ¿Pueden levantar la mano? Sí. ¿Una? Solo una. Wow. Bien, ahora son bastantes más. Ojalá hablen de Ofelia por ahí. ¿Cuántas y cuántos conocían a Etilvia Arjona? Nadie. ¿Y a Irma Arjona, la agrónoma? Una. Muy bien. Ahora os preguntaremos un poquito más. Es un poco comprometido esto, pero les vamos a preguntar por las pioneras que están aquí. ¿Quién conocía antes a la farmacóloga Melita Rodríguez? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Una? Ajá. ¿Y a la ingeniera Damarichea? Una. Bueno, pues definitivamente es muy necesario este trabajo que estamos haciendo. Me alegro mucho de su honestidad, su sinceridad. Quería preguntarte particularmente a ti, ¿le podemos pasar el micrófono? Imagino que eres estudiante tal vez de Ciencias Sociales, de Humanidades. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Itzal Iris y soy estudiante de biología. ¿De biología? Sí, microbiología y parasitología en la Universidad Nacional. Pero a ella la conozco más que todo porque soy de las minas
allá le hacen una conmemoración, algo así, cada vez que cumple años y hablan de todo lo que hizo. Incluso en las minas tenía algo como para aquellas personas que querían aprender un poquito más sobre la educación, a superarse, a salir a estudiar. Tenía algo así allá, entonces por eso mucha gente la tiene pues como una persona, un ejemplo a seguir. Excelente. Muchas gracias. ¿Qué cosas has aprendido de alguna cosa que te haya llamado la atención de lo que hemos contado en la biografía de Ofelia? Su manera, a pesar de ser mujer y el tiempo en el que vivió de superarse, de salir adelante, de buscar la manera de aprender y de enseñar. Eso es muy importante porque guiándome acá de la agrónoma Chea, yo no sé si me equivoco, pero creo que ella es la que fundó el IDIAP o algo así. Entonces, ¿por qué si lo fundó una mujer, las mujeres tenemos tantos problemas para conseguir un trabajo o un puesto en un lugar que fue fundado por una persona, una presencia femenina? Entonces, eso me interesa Absolutamente, mucho. es una pregunta que merece ser respondida. Por ahí detrás… Mi nombre es Yulisa Vergara y soy estudiante de enfermería. ¿De enfermería? Sí, pero conozco a las dos agrónomas porque mi familia se dedica a la agricultura. Pero no es muy común en la familia ver mujeres que les interese y pueda participar en la agricultura. Además de participar y estudiar enfermería, también tengo otros estudios aparte de lo que es agronomía. Justamente en mi familia propuse un proyecto que fue el cultivo de forraje verde hidropónico como muestra de alimento para los animales para mejorar el crecimiento, producción y reproducción de los mismos. Proyecto que ahorita mismo está siendo investigado por personas del IDIAP, también del MIDA, como un proyecto sustentable para la agronomía aquí y la pecuaria en la provincia de Los Santos. ¡Wow! ¡Enhorabuena! No sé si… De biología, de segundo año, ellos son mis compañeros de carrera, pero ya están más grandes. Yo la conozco porque mis abuelos son egresados del José Daniel Crespo y muchas veces he escuchado su nombre por egresados de José Daniel y que, bueno, en la ciencia aquí en Chitré no es muy escuchado la mujer en este campo. Entonces, escuchar yo como joven que me quiero encaminar en el camino científico a una mujer científica panameña, chitreana, de aquí, cerca de mi casa, literal, el colegio, entonces inspira mucho más a uno decir, bueno, ha pasado un trayecto tan largo que uno ve y dice, si ella lo logró justo aquí, en esta tierrita tan pequeña, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces es una inspiración muy grande. Gracias. Bueno, yo creo que no únicamente en el IDIAP hay problemas de colocarse mujeres profesionales. Este problema es a nivel nacional en todas las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque en el país, desgraciadamente, se ha politizado tanto las cosas que ya los nombramientos no se dan como antes, que precisamente lo estableció la ingeniera Damari Chea en el IDIAP, se entraba por ternas, ¿verdad? Por capacidad técnica, por capacidad profesional. De esa manera se entraban los profesionales al IDIAP. Hoy día no, hoy día depende, si tienes un padrino político, puedes entrar. De lo contrario, ninguna de las instituciones del Estado. Yo creo que de pronto la que un poquito no tiene esa presión o que no han permitido esa presión es en el en salud, ¿verdad? Salud abrió el compás. Hay muchas mujeres profesionales científicas en salud, en médicas, que obtienen por sus conocimientos y por su trabajo puestos, ¿verdad?, jerárquicos. Pero el resto del país vamos a tener que montar una campaña para ver qué podemos hacer con relación a esta situación. Pero es la realidad. Difícil de entender porque me imagino que para ella al inicio fue muy difícil. Fue, las posiciones jerárquicas de las instituciones autónomas y semiautónomas
ya por política, ya no importa, no pesa el currículum, no importa cuánto estudie. Y bueno, también hay que tener presente que la política también es mayoritariamente de hombres. ¿Alguna pregunta? Sí, voy después contigo. Sí. Buenas tardes, Aide Cornejo del Instituto Conmemorativo Gorgas. Tengo dos participaciones, a ver, una primero es un comentario y la otra es transferir ese comentario a una pregunta hacia las panelistas. Primero, felicitar a la CENACYT por la organización del proyecto, a los que están desarrollando el proyecto, me parece genial. Ya tenemos un diagnóstico. Yo creo que aquí se siente realmente la emoción y la frustración de alguna manera que he venido sintiendo yo también como mujer, como científica. Yo me veo identificada en todo lo que se ha comentado acá. Pero no me deja de llamar la atención porque hay 5 hombres en esta sala. Yo creo que tenemos que comenzar a entender que tenemos que darle más participación en actividades como esta, porque si nos seguimos escuchando entre nosotras, la frustración la vamos a compartir, pero no vamos a lograr ese cambio que realmente queremos lograr. Creo que conté 5, ¿eh? Entonces, ya tenemos un diagnóstico, tenemos estas actividades. Existen programas como Julia, que es un programa piloto, jóvenes, universitarias, lideradas por científicos, por científicas, y creo que son iniciativas que está llevando a cabo la CENACYT que son muy importantes para lograr ese cambio en la sociedad, pero debemos incluir más hombres en este tipo de discusiones. Siento que debemos pasar un poco la barrera de quedarnos aquí. Yo creo que existen otros medios de comunicación a través de los cuales se puede difundir realmente la importancia de estas mujeres, el trabajo que realizan o lo que realizamos de manera general. Les pregunto a ustedes, ¿qué otra cosa podrían recomendar a partir de este espacio para tratar de generar un cambio? Porque ya sabemos que la problemática la tenemos. Voy a recoger esta pregunta y… Sí. Bueno, en realidad, más bien es un comentario. Yo soy, al igual que mis compañeros, estudiante de microbiología y parasitología en la licenciatura de biología, primero que nada. Y bueno, mi comentario quería decirlo que como dice la doctora, que me dio en pensar que a veces los hombres callan a las mujeres. En este caso es contrario, las mujeres me callan a mí, porque o sea, a mí me encanta investigar, a mí me gusta buscar las cosas y pues decírselas a los profesores en charlas y cosas así de manera clara, y al contrario, me callan a mí para que usted vea. Entonces, es todo al revés, como usted decía, para mí, pues mi punto de vista es todo al revés. Entonces, prácticamente, tanto en agronomía como en ciencias, a mí me gustaría basar muchas cosas. Por ejemplo, en microbiología, la microbiología de suelo, usando biofertilizantes y eliminando todo lo que son los bioquímicos. Y en que va relacionado exclusivamente a usted y, bueno, a la profesora, que es, bueno, ya más seria para maestría, y es la creación de un antibiótico con plantas medicinales del montuoso de las minas de Herrera. Entonces, con ayuda obviamente de otros compañeros y de un profesor asesor, porque se sabe que la creación de un antibiótico no es fácil. Y como ustedes saben que son farmacólogas, pues saben más o menos los procesos, los químicos que se necesitan, o sea, prácticamente la metodología un poco y… ¿Qué? Bueno, por eso saben, o sea, en lo que yo me refiero es que saben, o sea, saben a lo que yo me refiero. Y bueno, principalmente darle las gracias por la invitación a este foro que la joven dijo, que porque aquí hay, bueno, 1, 2, 3, varios hombres. Bueno, si le doy la respuesta directa es que la verdad a mí me encantó el tema, porque hay que entender no solo los hombres, sino que hay que entender las mujeres, lo que la mujer quiere, lo que la mujer le gusta, lo que la mujer necesita, y no simplemente que cocine, que barra, que trapee, porque yo cocino, yo barro, trapeo y lavo, así que si yo tengo una mujer, si quiere que haga lo que más le guste, que hasta yo puedo cocinar. Así que por eso no hay problema. Entonces, bueno, mi comentario era ese sobre
la agronomía, que desde un punto de vista se debería mejorar un poco en lo que es eso de los biofertilizantes, debido a la gran contaminación que existe con los bioquímicos. Y bueno, más ahora de manera individual le haré una pregunta a usted sobre los antibióticos para que me nutra un poco más sobre, porque he hecho varios antibiogramas. Bueno, casualmente estamos haciendo... Perdona, si te parece, podemos aprovechar después en la comida para que hables, porque para mí esto es chino. Bueno, yo tengo una pregunta, pero viene con un comentario también, como lo dijo acá. Yo quería comentar inicialmente sobre el proyecto y dirigir las palabras a todas las que estamos aquí, y todos también, porque también cuentan. Siento que la escribí también para no perderme. Es importante reconocer los inicios de todas aquí. El inicio y también el presente, lo vemos aquí. El inicio, el presente y el futuro, como lo plasma el título del proyecto. Pero viendo los inicios, reconocemos cómo este camino ha sido y cómo ha sido la vida de todas. Entonces, viendo el inicio, nos motivamos a seguir con el presente. Aquí están todas en el presente, tan fuertes y tan luchadoras, y que motivan. Entonces, logrando observar esto, nosotras y nosotros, siendo el futuro, nos preguntamos cómo seguimos esta trayectoria que han tenido. ¿Cómo podemos seguir esto? Es un reto y un trabajo también que nos proponemos, porque han sembrado, han cultivado, pero ahora nosotras, el futuro, ¿cómo seguimos cultivando y cosechando y que esos frutos salgan y que puedan surgir bien? Pero siento que nosotros, el futuro, debemos enfocarnos en los más niños, en los más jóvenes. Y sería bueno que este proyecto u otro más se enfoque en los niños y niñas y motivarlos entonces a seguir este camino, porque siento que la lucha va de abajo. La lucha va de abajo y de raíz, arrancar de raíz. Entonces es como un comentario y una propuesta también. Y bueno, mi pregunta va más enfocada en la que estamos como científicas. Quiero saber su opinión como mujer científica y como panameña. ¿Qué consejo le dan a nosotras y a nosotros, los jóvenes de aquí, de la provincia de Herrera, que de verdad queremos proponer hacer una ciencia inclusiva aquí en la provincia de Herrera? No irnos a la capital, no irnos al exterior, sino quedarnos aquí y mejorar la situación científica aquí en la provincia, mejorarla. ¿Qué consejo nos dan para seguir esa lucha? Muchísimas gracias. Vamos a pasarle la palabra a las científicas. Por estar acá. Bien, como lo comentaba, sí, unos cuantos hombres en la sala cuando podrían estar más. Y es algo que nosotros venimos hablando hace tiempo. Hay varias iniciativas, No Sin Mujeres, en los paneles, que se convierten más en maneles, en donde no encuentran supuestamente especialistas mujeres, o dicen que las mujeres no tienen tanta experiencia como para enfrentarse a un panel. Sí, es una cuestión cultural. De verdad que tenemos que encontrar más y más aliados varones, nuestros pares. Pero usted ha conseguido muchas cosas. O sea, ellos no ven el problema. El problema lo vemos nosotros. Ese es el detalle. Sienten que estos espacios lo estamos haciendo como si fuera un club social. Y no porque realmente hay una problemática de una brecha de género, hay una disminución de la presencia de mujeres en posiciones de poder y de mando. Y en nuestros estados y nuestros países sucede esto. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que comentaba de biología. Básicamente es una cuestión que, por ejemplo, ya Virginia lo sabe, yo soy presidenta en este momento de Ciencia en Panamá, pero tiene uno de los objetivos importantes esta divulgación científica. Primero, la visibilización de los científicos y las científicas en el país. Nosotros nunca, o cuando le hacen una encuesta a niños, si mencionan un científico, no van a decir un científico panameño, van a decir alguien que ganó ya un premio Nobel, pero no alguien local. Entonces, visibilizar a los científicos en el país, y los científicos. Segundo, es muy cierto lo que comentas.
no es que no vayas al extranjero y vuelvas. Yo fui al extranjero y volví. El detalle es que ¿dónde estás? Lo que quieres hacer para mejorar el donde estás, ya sea a través de una investigación donde resides, en el sitio donde trabajas o que impacte a tu comunidad, pero las herramientas para poder ayudar es la mejor manera que puedes mejorar la situación. Puedes tener todas las intenciones del mundo, créeme, pero necesitas herramientas. Y esas herramientas a través, obviamente, del estudio. La situación es diferente a la que vivió la profesora época o la que viví yo al principio. Gracias a instituciones como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, cada vez más y más tienen de becas de maestría y de doctorado. Otras instituciones que están atrayendo universidades de Estados Unidos como Education. Hay mucho más porque el poder que tenemos nosotros para cambiar y transformar nuestro país o nuestra es la educación. Gracias, Ivonne. Bien, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objetivo de la ciencia. El principal objetivo de la ciencia es obtener conocimiento. Y el conocimiento es lo que nos da poder. Eso no lo podemos olvidar, ¿verdad? Y hemos incursionado en el mundo feminista precisamente porque no podemos olvidar que gracias a los movimientos sociales, gracias al movimiento feminista, que no es nuevo, que tiene una historia larga y tendida, gracias al movimiento de las mujeres que desde siglos atrás vienen luchando por tener una equidad de género, ¿verdad? Es que entonces han obtenido poder porque han incursionado en la historia y hemos sabido de cómo callaron anteriormente a mujeres sabias y que hoy en día, en el siglo XX y en el siglo XXI, gracias a las nuevas científicas sociales, a las científicas de las diferentes ciencias que existen, ¿verdad? Hemos conocido de mujeres como Hipatia de Alejandría, por ejemplo, en la antigüedad. Gracias a las mujeres que han estado luchando por eso. Antes fue opacada. Antes que Galileo viera las estrellas y ella lo estaba viendo. Entonces, a eso nos referimos de que la historia no la podemos olvidar, tenemos que rescatarla. Y es lo que estas pioneras de este equipo han estado haciendo. Indagando el pasado, seleccionando algunas de cada región, justamente para dar a conocer lo que ellas aportaron. Pero si no hacemos eso y no se dan a conocer, que es lo primero que tenemos que hacer, es como, ¿no? Cuando uno va a donde un profesional de la medicina va a diagnosticar. Entonces necesitamos saber dónde estaban esas mujeres, qué hacían, cómo lo hacían, en qué situación estaban. Y ese es el principal rescate que se está haciendo actualmente para las actuales y para las futuras. O sea, también las niñas están incursionando en esto, ¿verdad? Y tenemos que darle esas herramientas y ese conocimiento. Entonces, lo fundamental es conocer el pasado, saber cómo lo hicieron para que nosotras podamos tenerlas de ejemplo y seguir adelante. Eso es un paso muy importante, ¿verdad? Y saber también que eso solamente lo podemos conocer a través de la investigación científica, que es lo que se está haciendo. Y en eso el método científico es fundamental. Mientras haya un método científico podemos rescatarlo adecuadamente y darla a conocer. ¿Y quiénes son las más allegadas en este momento para darlas a conocer? Tenemos que hacérselas saber a las que están afectadas. Somos las mujeres, ¿verdad? Las mujeres y las niñas. Tenemos que conocer eso. Para entonces, cuando ya lo conozcamos, también paralelamente darla a conocer a la sociedad en su conjunto. Y eso es muy importante. Entonces, finalmente, rescatamos la necesidad de que esto se convierta en políticas de Estado, donde ya hay un marco jurídico nacional e internacional que tiene que hacer esto, pero no se aplica, porque cada 5 años vienen gobiernos con un cuadernito
y lo aplica a su manera o no lo aplica. Entonces, las herramientas jurídicas están, el marco normativo está, tenemos leyes, tenemos convenios, pero no se aplican, ¿verdad? Y todo eso, que también tenemos que recordar, son conquistas de las mujeres que han peleado por eso que tenemos y que hemos logrado. Y sí se han dado pasos significativos, se han dado pasos y hemos tenido muchos logros, pero no estamos contentas porque no se aplican. A veces se mantienen, a veces las quitan. Te dan un pedacito y no lo aplican, pero están allí. Entonces, por eso tenemos que seguir insistiendo en que logremos la equidad de verdad, una equidad de verdad real, y en el marco de las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias exactas, también se tienen que dar. Y tenemos que seguir siendo como las anteriores, insistiendo, 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 hasta que realmente se haga efectivo. Y por eso es la importancia de que la juventud y las niñas de ahora tengan ese conocimiento. Ese es mi mensaje. Gracias, Briseida. A todo el contexto de este evento, desde la investigación del diagnóstico de género, que me parece algo realmente fuera de serie, y considerar entonces como punto o sujeto de estudio a las pioneras de la ciencia, exponer que si bien este tipo de investigación hace visible a la mujer, el aporte de estas pioneras no fue solo en la ciencia, a nuestro juicio, sino que precisamente esa